Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Como habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en la vida de dos personalidades que nos resultan muy familiares, Kerem y Hande. Y sí, el título lo dice todo, ¿verdad? Kerem y Hande reviven el pasado. ¿Qué esconde con su nueva pareja? Uf. Solo de leerlo se me eriza el vello. Vamos a ser sus detectives privados por un momento y a intentar desentrañar los misterios que parecen rodear estas dos figuras, especialmente centrándonos en esa intrigante mención de revivir el pasado, y por supuesto, en sus nuevas relaciones. Sé que muchos de ustedes han estado esperando un vídeo así, llenos de especulaciones y preguntas. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. No se queden fuera de ninguna de nuestras investigaciones, porque aquí nos encanta poner bajo la lupa todo lo que genera curiosidad. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por acompañarnos una vez más. Prepárense, pónganse cómodos porque nos vamos a poner a analizar a fondo. La verdad es que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y cuando se trata de Kerem y Hande, parece que la intriga nunca termina. Siempre están en el ojo del huracán, ya sea por sus proyectos profesionales o, como en este caso, por su vida personal. Lo que más nos llama la atención de este título es esa dualidad que presenta, por un lado, la idea de revivir el pasado. Esto puede interpretarse de tantas maneras, ¿no creen? Se refiere a un reencuentro sentimental, a la aparición de fantasmas de antiguas relaciones, o quizás a la influencia que sus experiencias pasadas tienen en sus decisiones actuales. Y por otro lado, la pregunta clave, ¿qué esconde con su nueva pareja? Esta parte es la que realmente enciende las alarmas de la especulación. Parece que hay algo oculto, algo que no se está mostrando abiertamente y nosotros, como público y observadores, estamos ansiosos por descubrirlo. Pensemos un poco en Kerem y Hande. Ambos son artistas con una trayectoria impresionante y han estado en el foco de los medios durante años. Sus vidas privadas siempre han sido de gran interés para los fanáticos, y es natural que así sea. Son figuras públicas que admiramos por su talento, y por ende nos interesa saber cómo se desenvuelven fuera de las pantallas. Cuando hablamos de revivir el pasado, podríamos estar hablando de muchas cosas. ¿Han vuelto a tener contacto con alguien de su pasado que podría afectar sus relaciones actuales? ¿Están reevaluando decisiones que tomaron en el pasado y que ahora, con nuevas experiencias, ven de forma diferente? O quizás, están enfrentando situaciones que les recuerdan dolorosamente o felizmente momentos que ya creían superados. La ambigüedad del título nos da para imaginar un sinfín de escenarios. Y luego está la cuestión de su nueva pareja. Si bien es cierto que la información sobre las parejas de los famosos puede ser volátil y a veces escasa, el título sugiere que hay algo más que una simple relación. ¿Qué esconde? Esta frase nos hace pensar si la nueva pareja de Kerem o Hande, o quizás de ambos, está involucrada en este revivir el pasado. ¿Es esta nueva persona la que les ayuda a mirar hacia atrás, o es precisamente esa nueva relación la que está desenterrando cosas del pasado? Podríamos estar ante un triángulo amoroso, una situación de celos, o incluso una influencia externa que remueve las aguas de sus vidas. Es importante recordar que como espectadores debemos mantener la calma y no caer en el sensacionalismo gratuito. Sin embargo, es innegable que hay un misterio aquí que queremos desentrañar. Vamos a desglosar las posibilidades que se nos presentan con este intrigante título. Primero, analicemos la parte de revivir el pasado. En el contexto de Kerem y Hande, ¿a quién podría referirse ese pasado? Podríamos estar hablando de antiguos amores, de amistades que se perdieron en el tiempo, o incluso de etapas profesionales que marcaron un antes y un después. Si pensamos en relaciones sentimentales, ¿podría significar un reencuentro con una expareja? Esto, por supuesto, generaría un gran revuelo, especialmente si ya tienen nuevas parejas consolidadas. Imaginemos el drama, ¿cómo reaccionaría la nueva pareja ante este reencuentro? ¿Sentiría celos, desconfianza, o quizás apoyaría esta reconciliación por el bien del pasado? Las posibilidades son infinitas y todas ellas, francamente, muy jugosas para el análisis. Otra interpretación de revivir el pasado podría ser la de enfrentarse a las consecuencias de decisiones pasadas. Quizás Kerem o Hande tomaron un camino en su vida, ya sea personal o profesional,
del que ahora se arrepienten o que les está trayendo complicaciones. Y esta nueva pareja, de alguna manera, está influyendo en cómo procesan o resuelven estas situaciones del pasado. A veces, una nueva relación nos da una perspectiva fresca y nos ayuda a ver nuestros errores o aciertos pasados con mayor claridad. Podríamos estar ante un proceso de redención, de aprendizaje, o incluso de confrontación con fantasmas del ayer. Ahora, pasemos a la parte que realmente nos pica la curiosidad, ¿qué esconde con su nueva pareja? Aquí es donde el misterio se intensifica. El verbo esconder implica deliberadamente ocultar algo, mantener en secreto. Entonces, ¿qué podría estar ocultando Kerem o Hande con su nueva pareja? Podría ser algo relacionado con el revivir el pasado que mencionamos. Tal vez están ocultando el hecho de que se han reencontrado con alguien del pasado, y su nueva pareja no lo sabe o no está al tanto de la magnitud de esa situación. O quizás, la nueva pareja en sí misma esconde algo. ¿Podría ser que la relación no sea tan idílica como parece? ¿Hay intereses ocultos, agendas secretas, o simplemente una dinámica de pareja que no se está revelando al público? Consideremos la posibilidad de que el secreto no sea malintencionado, sino más bien algo personal y sensible. Quizás Kerem o Hande están pasando por un momento difícil a nivel personal, y su nueva pareja les está brindando apoyo, pero prefieren mantener esa vulnerabilidad en privado. O tal vez, el secreto tiene que ver con sus planes a futuro. Las parejas suelen planificar juntas y es posible que estén planeando algo grande como una mudanza, un proyecto conjunto o incluso una boda, y simplemente quieren mantener esa sorpresa para el momento adecuado. Sin embargo, la palabra esconde siempre tiene un tinte de algo que se oculta, algo que podría ser importante si se supiera. Otra línea de investigación interesante es si el pasado, que se revive, está directamente relacionado con la nueva pareja. Imaginemos que la nueva pareja de Kerem o Hande, por ejemplo, tenga alguna conexión con el pasado de la otra persona. Quizás uno de los dos tuvo una relación anterior con la nueva pareja del otro, y ahora se encuentran en una situación de reencuentros y descubrimientos. Esto sería un giro digno de una telenovela, ¿verdad? Y no es algo descabellado en el mundo de las celebridades, donde los círculos sociales a menudo se entrelazan. También podríamos estar ante una situación donde la influencia de la nueva pareja es tan fuerte que está llevando a Kerem o Hande a revivir aspectos de su pasado que antes habían olvidado o reprimido. Tal vez esta nueva persona les anima a ser más valientes, a confrontar sus miedos, o a buscar la reconciliación con personas del pasado. En este caso, lo que esconde podría ser la profundidad de esta influencia o las conversaciones íntimas que tienen lugar entre ellos. Es fascinante cómo un título tan corto puede desencadenar tantas preguntas y escenarios. Y es precisamente esa capacidad de generar intriga lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan cautivador. Kerem y Hande, como figuras públicas, están constantemente bajo nuestro escrutinio, y es natural que sus vidas privadas despierten nuestra curiosidad. Lo importante es recordar que, si bien podemos especular y analizar, siempre debemos hacerlo con respeto y sin caer en la difusión de rumores infundados. Nuestro objetivo aquí es desglosar el enigma, no crear uno nuevo. Ahora, si hablamos de la posibilidad de que Kerem y Hande estén en realidad involucrados en situaciones separadas, pero el título los une por el tema. Podría ser que Kerem esté reviviendo su pasado de una manera y su nueva pareja esté involucrada en algún secreto, y por otro lado, Hande esté viviendo una situación similar, pero completamente independiente. Sin embargo, la forma en que está redactado el título los pone en el mismo plano, lo que sugiere una conexión más directa o al menos una temática común que comparten. Quizás el título busca captar la atención usando ambos nombres populares para un tema que podría aplicarse a uno de ellos o a ambos de forma interconectada. Pensemos en la influencia de las redes sociales en estas situaciones. Hoy en día cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser captado por las cámaras o filtrado por algún fanático. Si Kerem o Hande están ocultando algo, la presión por mantenerlo en secreto debe ser inmensa. Y la reacción del público cuando se descubre algo así suele ser explosiva. Sería interesante analizar cómo gestionan la exposición mediática en estas circunstancias. Otra posibilidad es que el revivir el pasado no sea algo negativo, sino algo positivo. Tal vez se trata de recuperar amistades perdidas, de retomar un hobby que abandonaron, o de reconectar con sus raíces. Y la nueva pareja, en lugar de ser una fuente de conflicto, es un apoyo fundamental en este proceso de redescubrimiento.
En este caso, lo que esconde podría ser simplemente la intimidad de estos momentos, que prefieren compartir solo entre ellos. La clave de todo este análisis reside en la palabra esconde. Este verbo sugiere una intención de ocultación. Y cuando se combina con la idea de revivir el pasado y nueva pareja, abre un abanico de posibilidades que van desde lo romántico y lo nostálgico hasta lo turbulento y lo sorprendente. ¿Estamos ante un caso de segundas oportunidades que se dan en secreto? ¿O quizás ante una red de engaños y ocultaciones? Para desentrañar este misterio, debemos considerar varios ángulos. En primer lugar, la naturaleza de las relaciones pasadas de Kerem y Hande. Ambos han tenido relaciones públicas y han sido objeto de especulaciones. ¿Hay alguna expareja que aún tenga influencia en sus vidas? ¿Algún amor del pasado que resurge en el momento menos esperado? En segundo lugar, la dinámica de sus nuevas relaciones. ¿Qué sabemos de sus actuales parejas? ¿Son figuras conocidas o personas fuera del ojo público? La discreción de una nueva pareja puede ser interpretada de diferentes maneras. A veces las parejas famosas optan por mantener a sus seres queridos en un segundo plano para proteger su privacidad, lo cual es totalmente comprensible. Pero el título sugiere que esta discreción va más allá de la simple protección. Y finalmente, ¿cómo se conectan estos dos elementos, el pasado que se revive y el secreto que se esconde? ¿Es el secreto precisamente el revivir del pasado? ¿O es que el revivir del pasado está provocando la necesidad de esconder algo? Es una maraña de interrogantes que nos invita a seguir investigando. En resumen, el título Kerem y Hande reviven el pasado. ¿Qué esconde con su nueva pareja? Nos plantea un escenario lleno de intriga y potencial drama. Ya sea un reencuentro sentimental con un antiguo amor, la confrontación con decisiones pasadas, o una dinámica de pareja con secretos ocultos, las posibilidades son vastas y fascinantes. La clave está en la interacción entre estos elementos, el pasado, las nuevas parejas y el acto de ocultar algo. Nosotros, como analistas de este tipo de situaciones, nos dedicamos a desmenuzar las pistas y a ofrecerles nuestra perspectiva. Creemos que hay muchas capas en esta historia, y que la verdad podría ser más compleja de lo que parece a simple vista. Lo emocionante de estas historias es que nos permiten fantasear, especular y, sobre todo, mantener viva nuestra curiosidad por el mundo del espectáculo. Llegando a la recta final de nuestro análisis de hoy, quiero reiterar que hemos explorado diversas interpretaciones del intrigante título. Hemos considerado la posibilidad de que revivir el pasado se refiera a antiguos amores, decisiones pasadas, o incluso a la reconexión con aspectos de sus vidas que habían quedado atrás. Paralelamente hemos indagado en el misterio de lo que esconde con su nueva pareja, contemplando desde secretos personales y planes futuros hasta influencias externas o dinámicas de relación no reveladas. La conjunción de estos elementos nos presenta un escenario lleno de suspense, donde el pasado y el presente parecen entrelazarse de maneras inesperadas. Hemos planteado escenarios desde lo romántico hasta lo turbulento, y todo ello invitando a la reflexión y al debate. Ha sido un placer desmenuzar este misterio con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Como siempre, sus opiniones son súper valiosas para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre este título? ¿Qué creen que Kerem y Hande podrían estar escondiendo? ¿Tienen alguna teoría sobre este revivir el pasado? Me encantaría leer todos sus comentarios y especulaciones ahí abajo. Son la parte más importante de esta comunidad. Y si este vídeo les ha parecido intrigante y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les guste este tipo de análisis. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y para seguir desentrañando los misterios que nos rodean. Gracias de nuevo por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.